Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas, pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo. Me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Buenos días. Cada sechín tiene un nombre con el que la persona que la dirige, el doshi, quiere convocar a conectar el propósito de nuestra práctica. Yo escogí un título que puede generar algo de dificultad y es el dolor del mundo. Bueno, realmente creo que a muchos de nosotros nos ha dolido mucho el mundo en los días recientes. Ni siquiera es año tras año, ni siquiera es mes tras mes, día tras día, algún tipo de tragedia alcanza a tener suficiente importancia para que las noticias las difundan de manera impactante. Y hay un propósito indudable en los medios de comunicación de que la gente se escandalice y se sienta mal. Pero también es cierto que detrás de cada una de esas tragedias hay un profundo dolor del mundo. En los últimos días fue Hawái, un lugar paradisíaco, un lugar donde la mayoría de nosotros simplemente tiene la asociación con un turismo de lujo, unas olas, bueno, y un escenario tradicional bonito. Y en un instante, bueno, en un corto periodo de tiempo, el fuego devoró completamente, no sé cuántas viviendas, muchas, varios centenares de viviendas, donde murieron seres humanos. Por ahora pues, se habla de una centena, un poco más de 100 muertos que se han podido reportar. Y generalmente nos acordamos solo de los seres humanos. Se nos olvida que había mascotas, que en las casas habitaban un montón de pequeños seres que igualmente fueron fulminados por el fuego en condiciones con seguridad poco agradables. Siempre que uno piensa en su propia muerte, hay algunos tipos de muerte que casi todos quisiéramos no tener. Y creo que la del fuego es una de las que pocas personas querían sufrir. Sí, ese fuego me conectó con el otro fuego que fue el que empezó a invitarme a llamar al momento presente, al sufrimiento que la humanidad entera está cargando y siguen ardiendo. No sé cuál sea exactamente el número, pero hay más de 1000 incendios que arden en los bosques de Canadá y se están evacuando comunidades porque también pues, el riesgo ya les pasó el año pasado, creo, que un pueblito afortunadamente no muy grande, lo mismo que esta ciudad de Hawái, en cuestión de 15 minutos desapareció bajo el fuego. Pero también ayer había evacuación en alguna isla de España, en Tenerife, y quizás muchas otras situaciones de angustia real en relación con algo que no señala, porque lo que yo he querido rescatar de esto es que aquí hay un asunto de responsabilidad universal, que el fuego no es un acto
vandálico, como lo quieren ver muchos, ni un accidente. Es algo que está sucediendo porque no hemos sido capaces como humanidad de cambiar la actitud hacia las cosas y hacia la vida. Estamos tan aferrados a las condiciones de vida que hemos llamado, no sé, antes era el desarrollo, entonces desarrollarse era la clave universal, la pobreza se acababa con el desarrollo. Sí, el confort. Un escritor norteamericano hablaba de este confort de una manera muy elocuente, la pesadilla del aire acondicionado. Hemos creado un mundo rugiente, febril, no para. Todos estamos acostumbrados al rugido continuo de la actividad humana. Cuando llegamos al campo y por un momento dejamos de escuchar este rugido, es como si eso no fuera nuestro lugar ya. Miles, millones de años atrás fue la condición de la vida. Bueno, quería, sí, recordar, estoy seguro de que como muchos de los que están aquí y de los que van a escuchar esta charla, yo también sufro de una ansiedad noticiosa, es decir, me pone muy ansioso el saber que efectivamente el asunto del cambio climático, que todavía muchas personas no quieren pensar en él, no sé si realmente es que lo niegan o simplemente que consideran que, bueno, que si uno no piensa en él se minimizan sus efectos. Que el cambio climático no está ya aquí presente, cuando año tras año los que pertenecemos a ya una zona del tiempo que es el pasado lejano. Yo no soy hijo de campesinos, ni me crié en el campo, pero sí tuve una infancia que tuvo mucho tiempo en los ritmos del campo. Y en los ritmos del campo, pues la mayoría de las personas hablábamos de unos periodos casi que puntuales para cada cosa. Un momento en que se esperaban ciertas lluvias, había un aguacero, aquí en Antioquia famoso, se llamaba el aguacero de San José, porque generalmente caía alrededor del 19 de marzo, donde los campesinos tenían preparada la tierra y con ese aguacero se procedía a sembrar el maíz y el frijol. Yo dudo de que ese tipo de experiencias se conserven. Lo que hemos perdido es la capacidad de saber cuándo es el verano y cuándo es el invierno nuestro. Y sí, lo que ya decimos todos es que el tiempo es impredecible. Y puede que sea verdad, los meteorólogos de todo el mundo trabajan realmente con una matemática que es la matemática del caos. No es fácil predecir con exactitud cuál va a ser el comportamiento, pero no es tan caótico, realmente, o no es tan impredecible. Realmente lo que está sucediendo de manera creciente está creando condiciones de mayor vulnerabilidad. Y sí, el llamado es a qué podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Cuál es realmente nuestra responsabilidad como seres humanos para afrontar esta situación? Y bueno, sí, el peligro de hablar de estas cosas es que uno puede fácilmente volverse apocalíptico y haciendo alarde de información minuciosa, pues generar pues, pánico. Y bueno, esa es una opción, pero yo creo que la humanidad lleva mucho tiempo también preguntándose por el sufrimiento. Muy curioso que aquí estemos hoy sentados, un grupo,
no muy grande, de seres humanos, que estoy seguro que han elegido esta práctica porque han entendido la importancia de tener una actitud diferente ante las condiciones de su propia vida. De una u otra manera, elegimos la vía budista porque encontramos íntimo, claro, convincente, el propósito, la determinación de Siddhartha Gautama Sakyamuni hace más de 2500 años. Cuando la pregunta que lo movió profundamente fue la pregunta por el sufrimiento. Y bueno, la historia la contamos diciendo que fueron 3 experiencias específicas de sufrimiento lo que lo cuestionó, lo que, como si fueran mensajeros divinos, le hubieran dicho: oye, Siddhartha, ¿qué estás haciendo? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Qué quieres lograr con la vida que llevas? Y Siddhartha pues toma la decisión de abandonar todo, su condición de príncipe o de heredero de una familia rica, la comodidad de la vida que le había sido ofrecida, su condición de esposo y de hombre de clase alta, con derecho a placeres, bueno, que se exageran seguramente, pero que eran muchos más que los que el común de la gente podía recibir en su época. Renuncia a el apego de un padre. Se dice que tenía un bebé de 1 año. Y tuvo que renunciar a eso. Lo normal, pienso yo, pues sí, de hecho algunos pueden imputarle a Siddhartha pues, un acto realmente poco formativo. Hoy en día los psicólogos y en general el pensamiento educativo pues considera que el abandono de los niños por parte de los padres puede dejar graves problemas en su formación emocional. Estoy seguro de que el Buda actuó de una manera tan responsable que la historia no solo lo exime de cualquier daño emocional que le haya podido ocasionar a su hijo, sino que su historia culmina con ofrecerle a su hijo el mismo camino que él siguió. Y ya siendo un joven mayor, llega a ser un iluminado, un arhat. ¿Cuántos padres conocen ustedes que le den ese regalo a sus hijos, que le abran un camino de esa naturaleza a sus hijos? Entonces, preguntémonos realmente qué era lo que el ser humano, Siddhartha, que va a llegar a convertirse en un Buda, lo sacudió tan profundamente. Simplemente porque vio un cadáver, o porque vio un enfermo tirado al lado de un camino, o porque se conmovió profundamente porque vio a un viejito caminando con dificultad. Pues eso me parece, como muchas de las historias de los líderes espirituales, una leyenda bonita, para podérsela contar a los niños. Pero no, vamos más al fondo. Realmente en la época de Siddhartha ya se vivían condiciones semejantes a las que vivimos ahora. Bueno, yo mencioné solamente el asunto del cambio climático y las condiciones de sufrimiento, de esas discusiones inútiles que uno a veces acepta. Alguien me decía que la humanidad nunca cambia, de que para qué sirve todos los esfuerzos que hacemos si la gente sigue sufriendo lo mismo, si sigue habiendo injusticia y pobreza. Y ante esa evidencia, pues sí, ¿qué puede uno decir de la humanidad? Seguimos siendo crueles, sigue habiendo guerras, sigue habiendo explotación, sigue habiendo crueldad de todos los tipos, sigue habiendo exposición a, bueno, mucho sufrimiento. Y yo trataba de defender a la humanidad y decía, pero no es lo mismo. Y la verdad no es lo mismo, no siempre es lo mismo. Es muy simpático porque para algunas cosas es útil y para otras parece que no. Es diferente.
Cuando el maestro Thich Nhat Hanh habla del camino del sufrimiento, dice, para esta época ya no sirve ese cuento del viejito, del enfermo y de la muerte. Hoy en día los viejos, y ya tengo que reconocerlo, yo también hago parte de ese gremio, miramos el futuro como con tranquilidad. Yo me imagino que hace 200 años, llegar a los 68 años, lo convertía uno en un venerable. No digo que tenga méritos para ser considerado joven, pero todavía siento que tengo muchas cosas por hacer. Igual que muchos de mis pacientes, pues sé que la mayor parte de las enfermedades difíciles pues tienen un montón de posibilidades de ser atendidas, de ser al menos minimizadas en términos del sufrimiento que generan. Y sí, la muerte sigue estando, es indudable que es uno de esos hechos contundentes, así como es contundente saber que estamos vivos, es contundente saber que en algún momento todos, sin excepción, dejamos de estar vivos. Sí, ¿por qué la muerte no nos preocupa tanto hoy en día? No sé. Tal vez porque hemos aprendido culturalmente a negarla, a esconderla. Tal vez porque en este frenesí mental en el que vivimos todos tenemos tantas cosas que hacer que damos por descontado que nos van a dar tiempo para poderlas hacer todas. Pero sí es verdad que la sensibilidad hacia el morir, que tal vez la muerte de un ser querido en un momento nos genera, no tiene tal peso. Yo creo que tenemos que buscar el sufrimiento en otra parte. Ese tipo de mensajeros divinos hoy en día no tienen el mismo efecto. ¿Qué ha hecho posible en el camino individual de cada uno? Porque cada uno llegó acá, está buscando a través de esta práctica transformar algo. ¿Qué es lo que queremos transformar? ¿Qué es lo que encontramos cuando miramos hacia adentro que no nos satisface? Porque si estuviéramos satisfechos no estaríamos acá. ¿Qué es lo que encontramos no satisfactorio en nuestras vidas? Que nos llena de inquietud, que nos produce estrés, digámoslo de una manera fácil. ¿Quién podría tirar la primera piedra y decir que no se siente con algún grado de estrés en las condiciones de vida que todos compartimos? Porque escojan, una cuenta está retrasada, porque hay que cumplir con una cita, porque, bueno, estamos buscando afanosamente algo y no lo hemos podido encontrar, porque nos sucede algo en un momento en el que no considerábamos que nos debía suceder, porque se dañó esto, porque nos gusta aquello. El panorama es impresionante. Sí, tal vez tengan razón los maestros, y no son pocos, como Tanísaro Bicu, cuando deciden traducir dukkha como estrés. Pareciera un poco frívolo, pero no, tiene razón. Es esa sensación de incomodidad, es decir, de no acomodo a la realidad que no nos permite simplemente estar aquí, estar presentes, estar tranquilos. Y esa realmente pienso que puede ser una buena manera de entender que sí tenemos un trabajo muy importante. Hay palabras que se han vuelto obligatorias. Casi todas las tradiciones espirituales hablan de salvación, es una palabra pues, que produce una emoción muy gratificante si nos salvamos,
parece que entonces vamos a estar mejores. Lo que no sé si la gente se ha puesto a preguntar, ¿para qué? Bueno, un creyente pues parece que se consolaría porque lo que se le ofrece es la vida eterna en la contemplación de la gracia divina. Bueno, eso funciona. Yo creo que hay un número demasiado grande de seres humanos que con esa imagen tienen por descontado que salvarse es llegar a ese estado. No sé si los que están aquí sentados, las que están aquí sentadas, los que me escuchan, le apuestan a ese tipo de salvación. En mi opinión, el Buda no lo hizo. Ante el desafío, también una leyenda para niños, pero bonita, de Mara, cuando está a punto de entrar en los estados profundos de contemplación, de meditación, y le pregunta, ¿y a ti quién te apoya? ¿Cuál es tu respaldo? ¿Cuál es eso a lo que tú realmente consideras que te apoya? En vez de mirar hacia el cielo, que otros lo hacen, y decir, allá está el creador, el paraíso, la gloria, qué sé yo, Buda hizo así, bajó la mano y tocó esta tierra. Esta tierra. Para un budista este es el único lugar. Si podemos seguir utilizando la palabra salvación, donde la salvación existe. Si no existe aquí, no existe en ninguna parte. De ahí entonces la tarea tan importante, tan portentosa, que desde el comienzo la práctica del Dharma budista tiene. El Buda no sale huyendo de una condición de miseria personal. A él lo conmueve el sufrimiento universal y estoy seguro de que es un enterado, un conocedor de todo lo que sucede en los reinos védicos, la misma despiadada crueldad de todas las otras culturas y civilizaciones. El mismo tipo de guerra, despiadado y misericordia, con las mismas ambiciones, con los mismos orgullos, con las mismas crueldades. No es sino leer las historias de los reyes que apoyan al Buda, de Bimbisara, de saber que su propio hijo lo intenta matar. De hecho, muere, porque lo encierra en una prisión para poder reemplazarlo como rey, porque pues, el viejo no quiere morir y él ya tiene muchas ganas de ser rey. Y eso sucede con el Buda vivo. Mientras su propio primo hermano, Devadatta, lo intenta al Buda matar 2 veces. Es decir, sí, ese es el mundo del sufrimiento. Y el Buda ve el hambre, y el Buda ve la injusticia social, y el Buda ve toda esta realidad pues, que nos sigue y nos seguirá conmoviendo, lo que al amigo mío pues, le obligaba pues, a afirmar el que la condición humana no cambia. Sí, posiblemente tiene razón. La condición de cada uno de nosotros no cambia mientras cada uno de nosotros sea por sí mismo un creador de sufrimiento. Porque lo que el Buda dijo después de su realización es que los seres humanos que entiendan la dimensión del mundo en el que estamos, de la manera en que él lo experimentó, y con determinación se propongan escapar, es una palabra que tampoco me gusta, superar, puede ser un poco mejor, ir más allá, resolver el tema del sufrimiento. Él dejó 4 nobles verdades, las 4 verdades que ennoblecen. La verdad esencial que todo budista no cree en ella, reconoce parte de la realidad
personal en la que se establece dukkha, insatisfacción, imperfección, sufrimiento. ¿Sí? Si alguien, porque está dotado de riqueza material, de éxito social, de reconocimiento, de autoestima desbordada, puede, y sé que lo hacen muchas personas, declararse inmunes al sufrimiento, pues lo único que están es literalmente jugando con fuego en alguna de esas casitas de Hawái. ¿De qué le puede servir la riqueza, el poderío, lo que tenga alguien que se ha atrapado en ese momento y en esas condiciones por el fuego? Para nada. Y eso por mencionar una de las tantísimas cosas que muestran la fragilidad de la existencia humana. Y la segunda noble verdad nos recuerda que la responsabilidad es individual. ¿Por qué existe dukkha? Porque queremos y nos aferramos a lo que queremos. Porque hay el deseo, pero además forcejeamos para realizarlo y tan pronto llegamos a algo, no queremos perderlo. Y que cada uno se pregunte en este momento si en su percepción, en su interocepción, es decir, esa capacidad que todos tenemos de saber, incluso sin palabras, cómo estamos, cómo nos sentimos, en paz, fluyendo con libertad, o hay algo que nos retiene, o hay algo que nos roe levemente, que nos fastidia, que nos incomoda. Si somos honestos, leamos a dukkha cuando está presente. Y cuando dukkha se reconoce, siempre démonos la oportunidad de preguntarnos qué es lo que no somos capaces de soltar. ¿A qué nos aferramos obstinadamente y no queremos dejar que pase? Porque no es budista, porque es una expresión de la naturaleza de lo que existe. Todo está en cambio continuo, todo es impermanente. Siempre damos la vuelta en la enseñanza y encontramos la riqueza de este discurso tan simple que se llama el primero y no se sabe si fue el primero, pero es el primero porque cada que volvemos a lo que le da sentido a el camino de la liberación en el budismo y en el hinduismo antiguo y presente, lo que también, más que salvación, la palabra que se prefiere es liberación. Y liberación nos recuerda, sí, una condición de limitación, de encarcelamiento y un soltar, un dejar que las cosas sean libres. Y miren cómo cambia la perspectiva. Mientras aquí hay un universo que nos condena, que es un infierno, que es un lugar, bueno, que expresa lo malo. Yo creo que Cristo no empezó a hablar de eso lo hicieron los cristianos posteriores, cuando condenaron el mundo, cuando todo lo que había en el momento se paganizó, se señaló como producto de una distorsión de la falta de la verdadera fe. Y ellos pasaron de ser perseguidos, ¿sí? Los primeros cristianos eran fundamentalistas, al mejor estilo de los islamistas, un fundamentalismo que empezó tímido, pero que paulatinamente se volvió también terrorista. Así actuaron los primeros cristianos. Y atacaron desmedidamente, y a medida que fueron aumentando en su capacidad de atacar, barrieron el mundo antiguo, el mundo grecorromano.
Se supone que el 99% de todo lo que se había construido en ese mundo se perdió. Si lo poquito que se salvó, el 1%, nos ha permitido saber tantas cosas bellas, ¿qué tal que se hubiera logrado salvar siquiera la mitad? Pero no, había una disposición radical a condenar una forma de ser el mundo y a plantear la salvación solo en términos de una sola forma de fe. Y ese fue un modelo religioso poderosísimo, construyó una cultura occidental única donde las visiones monoteístas, pues porque son 3 iglesias, una muy discreta que sigue manteniendo un espíritu, voy a decir, más cercano a la construcción del bienestar de la pequeña comunidad, que es bueno, bastante solipsista. Las otras 2 grandes religiones se disputan el poderío del mundo, y cada una con todo derecho habla de 2.000 millones de creyentes. Y sí, en el corazón de ella existen enseñanzas muy bellas, pero las enseñanzas muy bellas son dualistas y condenan el mundo, o lo han condenado. Bueno, hay contradicciones que son difíciles de hablar desde afuera, y sé que muchos cristianos y sé que muchos musulmanes, especialmente los que siguen tradiciones tan bellas como el sufismo, van más allá de la contradicción, del dualismo. Sí, no lo dudo, pero en la práctica política, en la creación de los poderíos, porque ambas religiones se volvieron religiones de Estado. Y a través de la guerra de la fe, del yihad en el caso de uno y de las cruzadas en el caso de los otros, se procedió a hacerle la guerra al mundo. Ojalá en el corazón de los creyentes ese dolor de haber sido adalides de la crueldad y del terror les ayude realmente a redescubrir los mensajes originales de amor, de paz, de perdón, de humildad. Ojalá. El budismo nunca estuvo ahí. Si bien hay historias de monjes budistas guerreros, muchas y vergonzosas, siempre uno termina diciendo, bueno, y las circunstancias los obligaba, pero bueno, lo que empieza siendo la guerra buena, que es la de defensa. Se consideran que hay 2 tipos de guerras, la que hace Putin y la que hace Ucrania. Desde el punto de vista de los rusos, pues ellos se están defendiendo, aunque pues desde el resto de la mirada del mundo ellos están agrediendo. Entonces los que se defienden se supone que tienen una ley que los respalda, es un derecho natural defenderse cuando uno lo agrede. Pero la guerra es la guerra. Y muchos de esos monjes budistas, especialmente en Japón, también en China, no eran buena gente, definitivamente. Y si lo hacían en nombre del budismo, todavía menos. No hay historias de esa naturaleza en el budismo primitivo. Estas historias de guerreros aparecen realmente en el desarrollo posterior. No sé qué pasó cuando los musulmanes invaden el norte de la India y sistemáticamente exterminan a los budistas, al parecer con un exceso de crueldad. No sé si hay budistas allí que se defiendan, me da la impresión. No es que el budismo esté lleno de mártires, y los últimos monjes que se han autoinmolado para llamar la atención nunca han sido realmente un ejemplo claro de la enseñanza budista. Buda enseñó a cuidarse de expresar el odio, aun cuando el que te está maltratando te está haciendo lo peor. Y sí, hay sutras donde él dice que lo que hay que hacer cuando alguien te tortura es evitar que la semilla del odio aflore en el corazón propio. No alegrarse de que lo estén matando a uno. No, él no habla como hablan los antiguos mártires de los circos romanos. Él habla simplemente de abstenerse del odio. Y bellamente recuerdo la historia de
un monje tibetano que recién había sido liberado, se entrevista con el Dalai Lama y le cuenta los horrores de las torturas que sufrió mientras estaba en la cárcel. Y conmovido el Dalai Lama de escucharlo, le preguntó que si en algún momento él había llegado pues, a alimentar sentimientos de odio hacia sus torturadores, hacia sus carceleros. Y dijo que no, que jamás había sentido eso, que todo el tiempo lo único que hizo fue recordar su práctica de amor compasivo por ellos. Y el temor, el único temor que tuvo, fue el de perder su práctica de compasión. Bueno, voy a hablar mañana y pasado mañana porque el tema crucial es cómo entendemos entonces los practicantes budistas la compasión. ¿Qué es para nosotros realmente la práctica compasiva? ¿Cómo realmente la práctica compasiva hace parte de nuestro camino de liberación? Allí, por supuesto, siempre que estoy en una mesa de diálogo interreligioso, recuerdo que lo peor que nos puede suceder a los practicantes de las diferentes tradiciones religiosas es hablar en términos de nuestros elementos de convicción. No puedo hablar de fe en el budismo porque, aunque la palabra no sea, pues, digamos, inadecuada en ciertos momentos, no dice realmente el corazón de nuestra enseñanza. No sé si sean muy distintas, pero yo siempre encuentro más fácil decir que en el budismo practicamos la confianza. ¿La confianza en qué? En lo que somos. La confianza en la condición de ser humanos. La confianza en el valor inapreciable de estar vivos. La confianza en el poder incalculable de la conciencia. La confianza en el poder transformador de la bondad y de la compasión. Entonces es distinto, sí, no hablamos ni Buda lo propuso, pues, aunque sí hay historias de dioses y hay momentos en el budismo donde el mismo Buda llega a ser tan abstracto, tan divinizado que se sale del mundo. Yo creo que eso, bueno, pudo haber sido útil en algunos momentos, en ese gran proceso de difusión del budismo en culturas tan diversas, tan distintas. Pero yo creo que la práctica que nosotros estamos recibiendo, el Dharma que nosotros estamos recibiendo, responde a ese llamado del Buda. Esta tierra, esta vida, esta condición humana, es ahí el lugar de nuestra práctica. Si él hubiera mirado al cielo y, no sé, hubiera evocado algo extraño, pues tal vez el budismo sería otra cosa. Pero creo que con esa convicción nos señaló algo muy importante. Entonces, quiero hablar, sí, de cómo nuestra práctica de la compasión debe acrecentarse, entendiendo que nuestra misión no es exactamente salvar. Y es una palabra que sé que se aprecia mucho en el budismo. Porque es que ese salvar nos convierte realmente en personajes míticos, como fuera de lo humano, como si tuviéramos un lugar mejor que este, al que llevar a la gente, como si tuviéramos una solución acabada para ofrecerle a los que están perdidos. No sé, ese es el peligro del mesianismo y yo personalmente no me siento cómodo como profeta, como Mesías, como Salvador. No creo realmente que esa sea cabal y profundamente mi tarea. Mi tarea es ayudar, en la medida de lo posible, a que cada uno de nosotros recupere la calidad esencial de la confianza en sí mismo.
Porque solo ahí empieza la vía. Porque solo ahí alguien puede tomar la decisión radical de la compasión. Bueno, no quiero extenderme más porque voy a hablar de la compasión y de sus implicaciones en la vida diaria de un bodhisattva. Quiero celebrar que en esta pequeña comunidad de Montaña de Silencio, en este momento, haya un grupo de personas que están cultivando la vía del bodhisattva, los que ya lo hicieron a través de un yukai y los que están trabajando en la preparación para el yukai del año entrante. Todos estamos en este camino de comprensión de la vida del bodhisattva. Muchas cosas se pueden decir alrededor de qué es el bodhisattva, entre ellas que su nombre traduce, sí, como un héroe, un héroe del despertar. No estoy seguro si la palabra salva tenga que ver con salvar, no sé, voy a tener que mirar. Bodhi sí sé que tiene que ver con el despertar, con la iluminación. Desde el punto de vista práctico, a veces es más fácil explicar qué es un bodhisattva. Es alguien que no concibe su despertar sin contar con todos los otros seres. Y son infinitos. Mi despertar solo es posible si se logra con todos los otros seres. Bueno, y simplifico porque ahí entramos casi en lo metafísico, que es demasiado. El número es infinito y efectivamente para el bodhisattva eso no es el problema. Sus votos son esos, como los vamos a recitar ahora. Aunque innumerables, aunque infinitos, hago el voto de salvarlos a todos. Bueno, construir un bodhisattva significa practicar. Y hay unas cualidades del bodhisattva de las que también quiero hacer alguna referencia. Ya hemos hablado, pero en este ejercicio de encarnar la vida del bodhisattva, el mejor recurso que tenemos es recordar cuáles son nuestras cualidades, hacia dónde debemos apostar, qué es lo que debemos favorecer en nuestra vida. Primero, dana. Llevamos 2 meses largos con ayuda de Genjo y de muchas personas de esta sangha, promoviendo una campaña para recolectar fondos. Y eso nos sitúa en la condición de pobrecitos, les falta plata, vamos a ver si les damos un poquito para que no sufran tanto, y es una manera de verlo. En realidad sí, tuvimos un primer semestre con dificultades económicas, sí, no nos esperábamos que iba a ser tan restrictivo. Cuando se habla con personas del mundo económico parece que sí es un problema frecuente en algunos ambientes, no en todos, y está bien, como todo el mundo vivimos en un lugar que hay que pagar, que tiene gastos, somos 4 residentes que comen y que suplen medianamente sus necesidades básicas, todavía no logramos resolver algunas que quisiéramos resolver, al menos resolverlas de manera sistemática, y eso requiere plata. Y cuando hacemos el ejercicio financiero de cuánta plata se requiere, nos damos cuenta de que, bueno, pusimos un presupuesto básico de unos 5,5, 6 millones de pesos, pero cuando le sumamos los gastos de la pequeña comunidad, eso pasa a los 10 millones de pesos. Y ni siquiera el básico de los 5 y pico los estamos consiguiendo. Entonces sí, se nos estaba acumulando un déficit y está bien. Hicimos la campaña y de ya quiero decir, por la generosidad, por el dana ofrecido de muchas personas, ya terminamos el año sin agobios. Si logramos aumentar un poco lo que nos habíamos propuesto, seguiremos construyendo la comunidad que nos
imaginamos querer ser, para que muchas personas se sigan beneficiando de este camino hermoso, de este camino del Dharma. Aquí quiero terminar, mañana hablaré de los otros paramis, de modo que les doy las gracias por la paciencia, otra cualidad muy importante de los bodhisattvas, por haberme escuchado, y que cualquier mérito de lo expresado sea para apoyar la práctica de cada uno de nosotros y de nosotras, y por el bienestar de todos los seres en este momento, en esta nuestra casa, nuestro hogar planetario. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo.